Vayamos a Lucas 19. Lucas capítulo 19. Hoy es octubre, ¿hoy qué día es? Octubre 27. Y hace 5 días fue octubre 22, amén. ¿Y qué pasó en octubre 22 de 1844? Vamos. Como adventistas del séptimo día deberíamos saber esto. ¿Qué pasó en octubre 22 de 1844? Todos díganme. La limpieza del santuario celestial comenzó cuando Cristo se movió del lugar santo al lugar santísimo. Y ya que desde el mes pasado hasta este sábado hemos tenido una semana de repaso en el cual hemos estado atendiendo la fecha de octubre 22 de 1844 y hoy tenemos 174 años desde ese momento, desde esa fecha. Yo me pregunto por qué ha tomado tanto tiempo para que Cristo regrese. Hoy vamos a atender este asunto y también vamos a atender sobre lo que está haciendo Cristo en el santuario celestial y también lo que es verdad presente. También vamos a ver de la palabra de Dios el mensaje a los laodicenses. ¿El qué? El mensaje a los laodicenses. La Biblia dice en Lucas 19, verso 10, leamos el verso 10 todos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para entender mejor este asunto, lo que se perdió, tenemos que ver en las Escrituras lo que Dios le dio a Adán y a Eva. Y Él le dio 3 cosas. Nosotros cubrimos ya esto el pasado jueves, pero por la gracia de Dios nosotros vamos a ir más profundo en este punto. Esto es muy significativo porque lo que el pueblo de Dios necesita hoy no son verdades preciosas, sino es la verdad presente. Y de acuerdo al relato de Adán y Eva, Dios le dio su imagen, que es su gloria, le dio dominio. Dios le dio a Adán el reino y ese reino fue el Edén. Pero cuando Adán pecó, perdió la gloria, el carácter de Dios. Adán perdió el reino y perdió dominio, su locación central. Y lo que vemos ahorita es que lo que Adán perdió, estas 3 cosas, el trabajo de Cristo en el santuario celestial fue para darle al hombre lo que Adán y Eva perdieron. Entonces, ¿qué cosas perdieron? La imagen, la gloria, el dominio y reino. Es por eso que Cristo está trabajando en el lugar santísimo. Es tan importante para nosotros para entender esto. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 7, verso 9. Verso 10, este es la apertura del juicio investigador. El verso 9 y el verso 10, este es el juicio investigador. Y ahora en el verso 13, estaba yo mirando en las visiones de la noche. ¿Saben qué? Voy a leer el verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían y millones estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y ¿qué? Y los libros fueron abiertos. Esta es la apertura del juicio. Verso 13. Estaba yo mirando en las visiones de la noche y aquí en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Y este es el mensaje que debe ir a todos los pueblos, naciones, lenguas, y le sirvieron. Y lo que perdió Adán y Eva y lo que todos nosotros perdimos
fueron estas tres cosas. Nosotros no nacimos con gloria porque nosotros hemos nacido con una naturaleza pecadora. Pero ya que hemos nacido en una naturaleza pecadora y tenemos pecado, significa que todos nosotros inherentemente no poseemos la gloria de Dios, el carácter de Dios. Debemos confesar nuestros pecados y volver a Jesús. ¿Y qué va a hacer Cristo por nosotros? Él nos va a garantizar su imagen, su gloria, y nos va a dar lo que Adán y Eva perdieron: el dominio, la gloria y el reino. Entonces, en la lista de estas tres cosas, ¿qué es lo primero? ¿Gloria? ¿Reino? No, dominio. Y Dios le dio eso a Adán, en su propia imagen, a su semejanza, y le dio dominio sobre los trabajos de sus manos. Él lo perdió, pero ya que en octubre 22 de 1844, Dios le dijo: voy a devolverles esto a ustedes. ¿Por qué tan importante entonces este dominio? Vayamos a... Yo les voy a dar esta escritura. Es una oración. Y todos nosotros debemos hacer esta oración, nuestra oración, en conexión con lo que Cristo nos quiere dar, que es el dominio. Vayamos a Salmos 119. De hecho, antes de darles esta escritura, recitemos esta cita. Ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra, pero no es lo que termina aquí, que esto continúa. Salmo 119, verso 133. ¿Están allí, mis amigos? Que dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad tenga que dominio sobre mí. Esto es una oración. Tenemos que pedirle a Dios algo. ¿Y qué es lo que le estamos pidiendo? Es por eso que mucha gente no tiene devoción. Devoción no es una sola vía, sino es una comunicación, una comunión de doble vía. Leemos la Biblia y le pedimos a Dios, y lo que acabamos de leer, vamos a escuchar su voz y Él nos va a hablar. Y cada vez que nosotros veamos una solicitud de alguien, de Jesús, hagamos esta solicitud nuestra, que es: ordena mis pasos con tu palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra oración a Dios hoy? Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Y cuál es la siguiente petición que debemos hacer? Y ninguna iniquidad tenga dominio sobre mí. Y es por eso que Cristo está trabajando en un lugar santísimo, es tan importante. Vayamos a Salmos 19. Salmo 19. Cada vez que usted vea una oración en la Biblia, haga esto su oración, y usted por eso nunca va a tener siempre la misma oración. Y Dios está obligado a su palabra, no a nosotros, sino a su palabra. Cuando estemos alineados con su palabra, Dios nos va a bendecir como resultado de esto. Cuando leamos patriarcas y profetas y los reyes fieles, ellos oraron las promesas de Dios, que las regresaran, que se las devolviera a ellos. ¿Qué dice Salmo 19, verso 7? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Verso 13. Detén asimismo a tu siervo de pecados de soberbia, que no tenga dominio sobre mí. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Que el pecado no tenga dominio sobre mí. ¿Y qué es algo presuntuoso o soberbio? Que nosotros sabemos algo y sin embargo lo hacemos y sabemos que está mal. ¿Y por qué perdió Adán y Eva el dominio? Por presunción. ¿Y cuál fue la segunda tentación que Satanás le dijo a Cristo en el desierto de la tentación? Pues la presunción.
Y Adán perdió el dominio. Y Adán perdió el dominio debido por medio del pecado de la presunción. Detén asimismo a tu siervo de pecado de presunción o soberbia, que no tengan dominio sobre mí. Que no tenga dominio sobre mí. ¿Y qué es lo que Dios le dio a Adán? Dominio. ¿Y Adán perdió dominio? ¿Por medio de qué pecado? Presunción. Y ahora, Jesús no tuvo victoria sobre el dominio, sobre la presunción. Y ahora, para enfatizar esto, que ustedes y nosotros, todos nosotros, incluso los que están en línea, podemos tener victoria sobre el pecado de la presunción y recuperar el dominio que Cristo perdió. Jesús está diciendo que miremos el trabajo de Él en el lugar santísimo, porque pasó allí para darnos dominio, gloria y reino. ¿Quieren ustedes esto, amigos? Vayamos ahora, cuando nosotros leímos Salmo 119, 173, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad tenga dominio sobre mí. Y también leímos Salmos 19:13, ordena asimismo a tu siervo de pecado de presunción, que no tengan dominio sobre mí. Cuando nosotros reclamamos estas promesas, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la elección que vamos a hacer? Porque una cosa es que nosotros oremos, no me lleves a la tentación, pero ¿qué debemos hacer? ¿Ir a la tentación? No, escoger no pecar. Y Cristo va a empoderar esta decisión. Vayamos a Romanos capítulo 6, verso 12, vayamos al verso 12. Esta es una elección. Verso 12 es una instrucción. No reine pues Andrew, salvado para servir local e internacional. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Leamos todos el verso 14. Porque el pecado no tendrá ¿qué? Dominio sobre vosotros. ¿Y cuál es la instrucción en el verso 13? No demos nuestros miembros al pecado. La tentación no es pecado, pero ceder a la tentación sí ya es pecado. ¿Ustedes lo escucharon? Muy bien. ¿Y cuál es el himno? Tentado no seas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, más alto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. Una vez más, tentado no cedas, ceder es pecar, más alto. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. Así es. Dios puede librarte de asalto mortal. Busca por Él. ¿Y a dónde debemos ver? ¿Dónde está Él? En el santuario celestial, en el lugar santísimo. ¿Y qué tres cosas, así como vemos a Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, qué tres cosas Él quiere darnos a nosotros? Dominio, gloria y reino. Hagamos una pausa. Entonces, ¿quién permanece en el reino? Los reyes. Y cuando Cristo regrese, ¿con qué rey, con qué nombre viene? Rey de reyes.
¿Y cuáles son los reyes más bajos a él? Pues nosotros. Vayamos a Apocalipsis 1 y el trabajo de Cristo en el lugar santísimo, en el santuario celestial, el sacrificio de Cristo en la cruz, ambos ministerios en la cruz y en el lugar santísimo del santuario celestial, es para hacer que ustedes y yo, nosotros seamos reyes, para reinar en el reino nuevo. Y es por eso que es tan significativo el lugar santísimo, el trabajo del lugar santísimo. No es solamente teoría. Vayamos a Apocalipsis 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, ahí está su palabra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Leamos el verso 6. ¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Vayamos a Apocalipsis 5, verso 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿dónde debe ser nuestro reino? En la tierra. Y de nuevo, el trabajo de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial es para hacer que nosotros seamos reyes, un linaje real. Y ahora, ¿ustedes saben que nosotros hemos nacido para ser reyes? No para ser reinas, sino para ser reyes, amigos. No tomen mis palabras por cierto. Vayamos a Juan capítulo 18. En Juan capítulo 18, Cristo está atendiendo el reino celeste, el reino terrenal, y está ante Pilato y está a punto de ser crucificado. Y Poncio Pilato y Jesús está en un diálogo. Y Poncio Pilato le dice: tú eres el rey, tú eres rey. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo, dijo. Dice: yo soy rey y para esto he nacido, en el verso 37. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Eso significa que nosotros también hemos nacido, ¿para qué? Para ser reyes. Y los reyes tienen dominio sobre el pecado. Y cuando una madre nos concibe en su vientre, así como Cristo en Jeremías, cuando Cristo desde el nacimiento vas a ser rey, vas a tener dominio sobre el pecado y es garantizado. Juan capítulo 18, en el verso 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Yo quiero que todos entiendan esto, amigos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Ahora, si el reino no es de este mundo, significa que su reino está en otro lado. Y eso significa que sus sirvientes no van a ser reyes en esta tierra, en este lugar. Pero vayamos al verso 37. Pilato entonces le dijo: ¿acaso tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Esto es tan especial para mí, mis amigos. Yo he nacido para ser rey. No como rey mayúscula, sino como rey minúscula. Yo he nacido en una familia real. No en la familia de mi madre y mi padre, sino del nacimiento. Cristo quiere que nosotros seamos adoptados en su familia real.
Ahora, ¿ustedes creen que yo me estoy magnificando? No, es a Jesús. ¿Ustedes creen que esto es solamente para mí? Todo es para todos ustedes. Ustedes también nacieron para ser reyes. ¿Usted lo cree? Ustedes nacieron para ser adaptados en una familia real. ¿Qué dicen, amigos? Porque yo les voy a dar 3 escrituras más que lo van a llamar a usted para una autoexaminación. Y estas 3 escrituras van a levantar el estándar, la norma muy alto. Y usted va a decir, pastor, ¿yo cómo voy a alcanzar esta norma? Y si usted no alcanza esta norma, usted nunca va a ser rey cuando Cristo regrese. Pero recuerde, para ayudarles, ustedes han nacido para ser reyes. El poder está allí para cumplir esta condición. Vayamos amigos, yo quiero que todos ustedes me canten. No quiero que ustedes digan que esta es una iglesia que guarda el domingo. Pero Romanos dice, por tus palabras, si confesamos con nuestra boca a nuestro Señor y creemos en el corazón, nosotros vamos a ser salvados. El Padre levanta a Cristo y ahora confesemos a Cristo. ¿Para qué hemos sido llamados nacidos? Para ser reyes. Ahora, yo he nacido para ser rey. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Por favor, escaneen el verso 2 y miremos qué palabras significan un reinado. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes saben que acabamos de leer Apocalipsis 1, que nos va a limpiar con su sangre para hacernos reyes y sacerdotes en Apocalipsis 5:10. Reyes y sacerdotes también en Apocalipsis 1:6. ¿Y somos qué? Un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Volvamos otra vez al verso 9 otra vez. ¿Cuál es la primera frase? ¿Vosotros sois qué? Linaje escogido. ¿No somos escogidos? ¿Para qué hemos sido escogidos? Para ser reyes, amigos. A pesar de que nosotros no nacimos con la sangre azul de David, pero por medio de Cristo y por medio de adopción nosotros venimos a ser hijos de David en el linaje real, en el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Pero ¿qué dice que es lo que debemos hacer? Queremos pedirle a Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando Cristo venga, ¿quiénes van a salir? Aquellos que salgan de las tinieblas. ¿Y qué significa las tinieblas? El pecado. ¿Y qué es lo que Él nos quiere dar a nosotros desde que el paso del lugar santo al lugar santísimo? Dominio. ¿Y qué tan alta es la barra? Porque nosotros estamos en tinieblas y cuando Adán y Eva pecaron, su luz llegó a ser en total oscuridad y ahora Cristo los quiso renovar a ellos. Entonces, por naturaleza, nosotros necesitamos pasar de las tinieblas a la luz admirable. Y hoy nosotros debemos pedir a Él que nos remueva de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, muchas personas están luchando en el verso 10, porque en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois que el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos
que os abstengáis, pongan ustedes ahí su nombre, adventistas, en todo, aquí localmente y en línea, para que os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Entonces, ¿de qué nos debemos abstener cuando Cristo, desde ya hasta que Cristo venga? Las cosas de la carne. ¿Y qué es lo que señala al pecado? Eso regresa al apetito. Maranata, el Señor viene, página 64, párrafo 2 en español. El poder dominante, el apetito, causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Debemos tener victoria sobre ¿qué? Sobre el apetito. ¿Es una barra alta? Claro, porque esto fue por medio del cual Adán y Eva pecaron y cayeron. Pero Cristo tuvo victoria sobre esto. ¿Y qué es lo que nos está prometiendo a nosotros en el lugar santísimo? Dominio. Amén, amigos. Les voy a dar otro. Escriban, por favor. Primera de Pedro 2. Ahora vayamos al libro de Eclesiastes, capítulo 10. Y algunos de nosotros podemos tener victoria sobre las carnes, sobre los lácteos, etcétera. Pero muchos de nosotros estamos luchando, comiendo entre comidas regulares, basados en su trabajo, en sus ocupaciones. Usted podría caer en la categoría de tomar tres comidas, pero para el resto de nosotros 2 comidas, grandes comidas en el día, espaciendas por ¿cuántas horas? 5. Y si usted está picando entre comidas como caballos que están comiendo pasto, no vamos a ser reyes, amigos. Vayamos a Eclesiastés 10:17. Bienaventurado tu tierra cuando tu rey es un hijo de nobles y tus príncipes comen ¿a qué? Comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. No podemos estar picando de comidas irregulares. Esta es intemperancia entre la comida, entre la bebida. Dice, el complacer el apetito anubla y traba la mente y embota las santas emociones del alma, las facultades mentales y morales. Dice, el comer con exceso crea un sopor general de todo el cuerpo porque distrae las energías de los demás órganos para hacer la obra del estómago. Este es Obreros Evangélicos, página 252. Escríbanlo. Entonces, Cristo está trabajando en el lugar santísimo para tener dominio sobre el apetito y sobre el exceso en el comer. Nosotros hemos nacido para ser reyes, y los reyes gobiernan y conquistan. Primera de Corintios capítulo 9, verso 25 al verso 27. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ustedes lo ven, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Qué más dice Pablo? Y ahora Pablo dice que él mantiene su cuerpo sujeto a su mente, y dice, y para que le podamos enseñar a otros, él debe apartarse de eso. Esto es lo que significa rey, temperancia, y temperancia es la última característica del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versos 22 y verso 23, para ser reyes. Y nosotros hemos nacido para ser reyes, amigos. Amén. Vayamos, le voy a dar otra tercera cita, Proverbios 31. Proverbios 31. Y aquellos reyes no van a cometer adulterio. Los reyes no pueden cometer fornicación. Los reyes no pueden ser encontrados cometiendo una fornicación espiritual
con las iglesias babilónicas. Los reyes no pueden estar cometiendo adulterio en alianzas ecuménicas, y los reyes no toman vino físico, licor físico, pero los reyes no toman licor espiritual participando de falsas doctrinas. Esta es la norma alta que se nos ha puesto. Ahora, dice, el ideal de Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. La educación, página 17, párrafo 4, dice, el ideal de Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. La meta es alcanzar, es la piedad, la semejanza de Dios. Ahora, Proverbios 31:1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis votos? Verso 3, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que es para destruir a los reyes. Y la mujer literalmente tiene que ver con el adulterio, fornicación, y esto es intemperancia. Y la mujer también señala la iglesia. Ahora muchos están viéndose más. Esto es intemperancia, amigos. Andrew, déjalo allá. Yo voy a decir, no lo voy a decir. Verso 4. No, déjeme decirles. La intemperancia también puede ser vista en la cama en sábado. Muy bien. Amén. Punto. Vayamos al verso 4. No es de los reyes Seol Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes el licor. Verso 5. No sea que bebiendo que olviden la ley y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Los reyes, amigos, aquí es mi punto, así como nosotros hacemos una transición. ¿Por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué ha tomado tanto tiempo? Él no está esperando en el Papa o en el protestantismo apóstata. Esto no es el asunto. Pero hay algo más. ¿Están listos? Dios dio a Adán y a Eva algo que perdieron, y muchos de nosotros hemos nacido sin esto, y no es hasta que nosotros recuperemos lo que Adán y Eva perdieron hasta cuando Cristo va a venir. Ya hemos visto estas 4 cosas, entonces miremos las 3 primeras: dominio, gloria y su reino. Pero había otra 4ª cosa. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, puso todo bajo sus pies. ¿Qué, mis amigos? Dios puso todo a los pies de Adán. Pero cuando Adán pecó, ahora Adán estuvo ahora bajo los pies de alguien. Vayamos a Salmos 8. Vayamos a Salmos 8. La Biblia nos dice en el verso 4, ¿por qué Dios le ha tomado a Jesús tanto tiempo? Ven y digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, ¿y qué? Y lo coronaste. ¿Cómo nació Adán? Dime el verso 5. Lo has hecho menor que los ángeles y lo coronaste ¿de qué? ¿Cómo nació? Él nació como un rey. No los escucha a todos. Él nació como un rey. Yo amo esto, amigos. Ustedes nacieron como reyes, como nación santa. Pero cuando sus sentidos son intactos, ahora ustedes deben permanecer en el linaje real y no escoger salir del linaje real. Hemos nacido para ser reyes, y es tan triste que Adán escogió
alejarse de la familia real debido a la familia y seguir a su esposa, por orgullo y egoísmo. Es tiempo para autoexaminación, amigos. Nada entre nosotros, nada nos separe. Salmos 8, verso 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste ¿de qué? De gloria y de honra. Y le hiciste tener ¿qué? Dominio. Ahora miremos la cuarta cosa. Ya vimos gloria, dominio, un reino. Y ahora miremos el verso 6. Le hiciste tener dominio sobre las cosas de tus manos. Todo lo pusiste, ¿cuántas cosas? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero cuando Adán pecó, él perdió este pie y ahora él está bajo los pies de otra persona, de otro ser. Yo les voy a decir qué es lo que nos está esperando. Hebreos capítulo 2, verso 6. Las mismas palabras del verso del Salmo 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Verso 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste las obras de tus manos. Verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Se resalta en esto, bajo sus pies, siguen. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que, aquí está la clave, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué pasa allí? Él perdió esto. Ahora, la Biblia nos dice que Cristo regresará solamente cuando sus enemigos sean puestos sobre sus pies, debajo de sus pies. Vayamos ¿a dónde? A 1 Corintios capítulo 15, verso 25. Dice, porque es necesario que Él reine hasta poner en el lugar santísimo, está trabajando allí, dice, porque es necesario que Él reine hasta, porque está tardando tiempo, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta escritura es bastante problemática. 1 Corintios 15, verso 25, ¿lo tienen? Lo voy a volver a leer. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta escritura es bastante problemática porque la Biblia dice que Cristo va a terminar su reinado cuando sus enemigos estén bajo sus pies. Pero Cristo ya tenía este reino. Sí, él tuvo el reino. ¿Cuándo y dónde Cristo puso sus enemigos bajo sus pies? En la cruz. En la cruz, la cabeza del diablo fue aplastada, cumpliendo Génesis 3:15. El lugar donde Cristo fue crucificado se llama el Gólgota, el lugar de la calavera, y alguna calavera de alguien fue espichada, y ese enemigo fue Satanás. Y Satanás trajo el pecado y el pecado trajo la muerte. Entonces, si la cabeza de Satanás fue aplastada, pues ¿qué con la muerte? De nuevo, el pecado trajo la muerte trajo y nosotros podemos tener que victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte. Eso fue lo que Cristo tuvo. Podemos tener victoria sobre la muerte. ¿Cuándo fue roto esto? En la cruz. ¿Y por qué entonces sigue reinando? ¿Por qué sigue reinando? ¿No han visto ustedes unas fotos antiguas en el pasado?
Cuando un rey conquistaba, otro rey tomaba y colocaba una foto sobre su cabeza o sobre su cuello, diciendo que yo he conquistado. Entonces, si Cristo conquistó en la cruz, ¿por qué sigue reinando en el lugar santísimo? Él venció como rey al demonio en la cruz, pero él espera que los reyes bajos pongan a Satanás debajo de sus pies. Vayamos a Romanos capítulo 16. Eso es lo que él está esperando, amigos. Y adivinen que nosotros hemos nacido para ser reyes. No los escuché a todos. Hemos sido nacidos para ser reyes. Y ahora debemos, ¿qué? Debemos aplastar la cabeza a Satanás. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, así como está leyendo Génesis 3:15. Aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Amén. ¿Podemos tener victoria, amigos? Es esto lo que Él está esperando, amigos. Vayamos a Hebreos capítulo 10, pero hay un trabajo para hacer de parte de nosotros. Voy a levantar la norma otra vez, porque nosotros hemos sido nacidos para ser reyes, y los reyes pueden elevar la norma por medio de la fuerza de Cristo, y por eso es que Cristo está intercediendo por nosotros. Vayamos a Hebreos 10, verso 12. Pero hablando de Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué significa que Cristo se ha sentado a la diestra del Padre? Que Él está intercediendo por nosotros. Miremos el verso 13. De aquí en adelante está intercediendo, esperando en el lugar santo, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora noten esto, entonces cuando Cristo murió en la cruz, ahora Él se sentó a la diestra del Padre, ahora cuando Cristo murió, fue al lugar santo en el santuario celestial. Él está intercediendo hasta que, verso 13, de aquí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Este es el lugar santísimo. Ahora vemos el lugar santísimo, miremos el verso 19. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesús. Amén. Digamos amén. Verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ya que nuestros corazones, nuestra mente haya sido lavada del pecado, ¿qué pasa? Que nuestros pies van a pisar la cabeza de Satanás, y entonces eso es lo que va a regresar Cristo. Este es el Evangelio, mis amigos. No digan amén todavía. Esto lo que usted está recibiendo es la lluvia tardía. Esto fue el mensaje que fue predicado en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó en la lluvia temprana. Ahora, si esto ha sido predicado en el día de Pentecostés, la lluvia temprana, y la lluvia tardía se va a repetir, entonces el mismo mensaje debe ser predicado. Vayamos a Hechos. Cuando usted sabe que está recibiendo el Evangelio eterno, a usted le va a dar regocijo. ¿Y qué le van a dar a usted? Y un reino, y el rey va a pisotear bajo sus pies la cabeza de Satanás, y tener victoria sobre el pecado, y escapar, ¿qué muerte? Escapar la segunda muerte, y no va a tener poder sobre aquellos que han sido reyes bajo el Rey de Reyes.
Hechos capítulo 2, verso 32. Este es el día de Pentecostés. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, este es el mismo lenguaje de Hebreos 10. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Aquello que ahora vosotros veis y oís. Leamos todos el verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto fue el mensaje en el día de Pentecostés, en la lluvia temprana. Ahora, ¿cuál va a ser el mensaje de la lluvia tardía cuando va a caer el Espíritu Santo? No lo estamos escuchando, amigos. Este es el mensaje de la lluvia tardía. Lo que predicaron los judíos, los discípulos, hubo una elección. ¿Y cuál fue la elección? ¿Cuál fue el asunto? Cumplir las obras de poner a Satanás debajo de sus pies. ¿Y cuál fue el asunto de ellos? Usted lo capturó, amigo. Leamos ahora el verso 38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted se arrepienta, amén, y tenga victoria sobre el pecado, ¿qué es? ¿Usted recibe ahora qué? Recibe el don del Espíritu Santo, y ahora Jesús puede ya no sentarse más allá. Entonces, ¿qué es lo opuesto de que Cristo se siente? Y cuando Él se para, ¿qué va a pasar? Y cuando se cierre el tiempo de provisión que sigue, Él regresa, y Él regresa como, ¿con qué título? Como Rey de Reyes. Es lo que Él está esperando. Por favor, anoten esto, las palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Cristo está esperando con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere apurar esto? Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, amigos. Usted tiene que arrepentirse. Tenemos que pedirle a Él arrepentimiento, y arrepentimiento es tomar una decisión de alejarse de nuestros pecados. Y cuando nosotros tengamos esta experiencia, entonces vamos a ser reyes y reinar. ¿Dónde? Ustedes han leído la Escritura y que los santos de Dios van a reinar con Cristo por 1000 años. Esto es Apocalipsis 20. Amén. Pero la Biblia dice que nosotros vamos a reinar por siempre. Por siempre y siempre. ¿Y cuál es la promesa que Dios le dio a los laodicenses? Al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono. En mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Dice, al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿cuántos tronos ustedes ven allí? Hay 2 tronos. Ustedes están de acuerdo que un trono se encuentra en un reino. ¿Y cuántos reinos?
habrá cuando no haya más pecado? Dos reinos, dos tronos. Y tenemos la oportunidad de estar con Cristo en su trono, en ese nuevo reino. ¿Ustedes saben dónde va a ser el reino de Cristo? Aquí en la tierra, no aquí ahora, pero cuando esto se ha hecho nuevo, Él va a ocupar este reino y la nueva Jerusalén va a estar aquí. Y su rey, y nosotros somos ¿qué? Reyes. Somos príncipes, y los príncipes del reino del Padre tenemos un rey supremo. Y ahora voy a leerles una escritura que Dios va a hacer esto al final. Primera de Corintios capítulo 15. Dos tronos, amigos, esto es hermoso. Dos reinos, dos reyes. Eso significa que hay dos reyes. El Padre es rey y Cristo también es rey. Primera de Corintios capítulo 15. Pero hay una condición que debemos cumplir. Miremos Primera de Corintios 15. Leamos el verso 24. ¿Cuáles son las primeras palabras? ¿Usted le gusta estas palabras? Luego vendrá el fin. ¿Por qué le gusta? ¿El fin de qué? ¿Quién va a traer el fin del pecado? ¿Y cuáles son los pecados amargos de los frutos del pecado? Dolor, sufrimiento. ¿Quién va a traer el pecado? ¿Quién quiere que esto finalice? Verso 24. Luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya batido todo dominio y toda autoridad y su poder. Dice, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya batido todo dominio y toda autoridad y todo poder, porque es menester que Él reine. Entonces Él entrega un reino, pero ahora toma el reino en otro reino. Porque ¿dónde está Él ahora sentado? Él está sentado en el trono de Dios y va a entregar un reino. Entonces en el verso 24 le entrega el reino al Padre, porque ahora Él tiene su propio reino. Eso significa que cuando Adán y Eva, qué eran sus pensamientos, pero va a ser de esta tierra su reino. Escúchenme, por favor, Señor, ayúdame a dar esto, a decirle esto a las personas. Es muy importante que un esposo va a dejar a su padre y a su madre y va a unirse con su esposa, y ambos van a ser ¿qué? Un solo cuerpo. Entonces cuando Cristo hizo a Adán y Eva, ¿quién era? Esta era su esposa. Él dejó el hogar del Padre en el contexto para venir a habitar con el hombre, y la tierra era su reino. Esto fue el matrimonio. Porque cuando termine, Él regresa al trono al Padre y le dice, Padre, ahora yo me voy y voy a pasar tiempo con mi creación. Y ustedes van a tener esto, ustedes van a entregar esto, ¿por qué? Ustedes van a entregar este reino, ¿por qué? ¿Y por qué es un espacio en blanco? Usted lo llena. Los placeres terrenales me llaman en vano. Yo sería como Jesús, nada mundano me cautivará. Yo sería como Jesús, sé como Jesús. Esta es mi canción. En el hogar y en la multitud, sé como Jesús todo el día. Yo sería como Jesús todo el día.
Cerremos. Daniel está golpeando en nuestros corazones. Usted va a ser como él hoy. Usted va a escoger hoy, a pesar de que los placeres terrenales nos llamen. Los placeres terrenales me llaman en vano. ¿Por qué me llaman en vano? Ahora, pueden estar diciendo, siga llamando, pero yo no le voy a responder. Muchas veces ustedes escuchan un teléfono sonando y le dice, siga sonando porque yo estoy orando. Los placeres terrenales me llaman en vano. Yo seré como Jesús. No podemos dar esto, lo que está pasando, por todo lo que viene. Y como extranjeros podemos estar como extranjeros en el matrimonio, como peregrinos en la iglesia podemos estar caminando solos, pero Cristo va a estar caminando con usted. Jesús está diciendo, Padre, yo te estoy dejando, aquí está tu trono, aquí está tu reino, ahora yo tengo mi reino. Las palabras no pueden encapsular el amor. ¿Qué día va a ser ese? ¿Cómo va a ser eso? Es por eso que eso rompe el corazón de Dios, que nosotros decimos no queremos estar contigo. Daniel capítulo 7, en conexión con esto viene la crisis. Así como fue tan hermoso esto por la última hora, así como fue Dios, esto va a ser también importante. No podemos predicar esto sin la crisis, porque antes de que entremos al cielo tenemos que pasar por una crisis. Incluso Cristo pasó esto. Él pasó a la tierra y antes de regresar al trono de Dios, Él tuvo que pasar por el Getsemaní. Él tuvo que pasar por el juicio de Pilato. Daniel 7. Ya leímos el verso 9, leímos el verso 10, leímos el verso 13, el verso 14 y ahora vayamos al verso 18. Pero dice, después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. Miremos el verso 19. Entonces, el profeta hubiera podido haber dicho, no, déjame ir contigo, Jesús, no más visiones, pero yo he tenido esto, déjame irme ya. Dice el verso 19, entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente, era en todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Vayamos al verso 20. Asimismo, ¿quién es esta cuarta bestia? ¿Qué nación es la cuarta bestia? Es el imperio romano. Verso 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, delante de él habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. ¿Quién es él? ¿Quién es el cuerno pequeño? Este es el papado. Miremos el verso 21. Y veía que este cuerno, tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar velando y orando. Y veía que este cuerno hacía guerra contra ¿quiénes? Contra los santos. Viene una guerra y los vencía. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús y la fe de Jesús. Y hizo guerra contra los santos y los vencía, verso 22, hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Antes de que poseamos el reino y reinemos por siempre y siempre, tenemos que pasar por una guerra. Usted no puede predicar la primera parte sin la segunda.
Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Es por eso que debemos hablar de esto. ¿Están listos, mis amigos? ¿Listos? Ahora, en esta mañana no me voy a enfocar principalmente en el papado, sino en el protestantismo apóstata. Miremos esto. Este es Review and Herald, abril 20 de 1905, párrafo 13 y 14. No hay lugar en Estados Unidos de mayor importancia que Washington. Dice, los ángeles del cielo dirigieron su curso en la siembra del estándar de la verdad en Washington. Los hombres de influencia están siendo despertados para estudiar la verdad para este tiempo. Letras azules. Filadelfia y otros lugares importantes deben ser trabajados. Los evangelistas deben estar encontrando su camino en todos los lugares donde la mente de los hombres se agita sobre la cuestión de la legislación dominical y de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Es la negligencia de los adventistas del séptimo día el mejorar estas oportunidades providenciales de presentar la verdad que carga mi corazón y me mantiene despierta noche tras noche. Octubre 23 del 2018, alabama.com, defensor de la enmienda 1, dice que la gobernadora Eve K. Ivey quiere los 10 mandamientos ¿en qué? En todas las escuelas. Es tiempo para el mensaje, el fuerte clamor, amigos. Un defensor aprobó la enmienda de los 10 mandamientos en las papeletas de Alabama el 6 de noviembre. Esto va a ser unas elecciones intermedias muy importantes. Entonces la gobernadora Kay Ivey se ha comprometido a tratar de poner los 10 mandamientos en todas las escuelas públicas y en todos los bienes del Estado. Ahora, no hubo un juez que estuvo empujando sobre esto. Esto fue el juez Roy Moore. Pero ustedes saben qué pasó. Él iba hacia el Senado, él perdió en la carrera y todos dijeron, hemos terminado con Roy Moore y lo que quería. Pero Roy Moore solamente ha puesto esto a través de sus sucesores. Y él lo va a colocar, sus sucesores lo quieren colocar en todos los lugares. Y dice, como gobernadora, usted, esto es lo que se le hizo firmar a ella, como gobernadora usted usará todo su poder, autoridad e influencia disponibles para que los 10 mandamientos se publiquen notoriamente sobre todos los bienes pertenecientes al Estado, incluyendo las escuelas públicas, en el plazo de 3 meses de la gente de Alabama que pase la enmienda número 1 en la balota el 6 de noviembre del 2018. ¿Qué viene a su mente? Usted no va a poder su poder y su autoridad y su influencia para unir la iglesia y el Estado. Esto es Apocalipsis 13, versos 2 y versos 3. El papado, el dragón, le dio el poder y la autoridad, su silla y su gran autoridad. Volvamos acá. Dice, ella marcó, dice, la gobernadora Kay Ivey marcó su caja así. Apoyo la publicación de los 10 mandamientos en lugares públicos porque la bondad sabe que necesitamos mantener al buen Señor y a nuestro Dios Todopoderoso en la vanguardia de nuestras vidas. Esto fue lo que los defensores de este movimiento
enviaron a la gobernadora Kay Ivey y ella lo firmó y escribió sí y firmó. Aquí está ella es la gobernadora Kay Ivey de Alabama. Sigamos. Dean Young dijo que espera que los votantes de Alabama aprueben abrumadoramente la enmienda de los 10 mandamientos. Dijo que escribió una enmienda de los 10 mandamientos hace 17 años y le pidió a Dios que lo patrocine. Esto ha adquirido una gran vida propia. No solo a los de Alabama esperan que todo lo que tienen que llegar a las urnas el 6 de noviembre para votar por la enmienda número 1, la enmienda de los 10 mandamientos, sino que la nación está observando y el mundo estará observando. Quiero dejar esto perfectamente claro, dijo John. En noviembre 6, la gente de Alabama mostrará no solo al Estado, sino a la nación y al mundo que estamos cansados de la forma que el país está dirigido, que estamos viendo el fin de un imperio cristiano occidental. ¿Cómo así un imperio cristiano occidental? ¿No está él llamando para una repetición del imperio romano cristiano bajo Constantino? Ahí y más allá. Dice, esto es lo que va a hacer, para traer moralidad, van a unir la iglesia y el Estado. Dice, y tengo toda la fe en el mundo, en la gente de Alabama, que en noviembre 16, los de Alabama de sangre roja irán a las urnas, mostrarán al Estado y mostrarán a la nación y le mostrarán al mundo que realmente queremos volver a Dios, lo básico, a Dios a lo básico. Y cuando digo a Dios, permítanme aclarar esto. Desde que escribí la enmienda, es volver al Dios cristiano en el que se fundó esta nación. Esto es sangre roja, esto es republicano, pero proféticamente Babilonia fue embriagada con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Y así como fue con Babilonia, en los últimos días será Babilonia y sus apóstatas hijas protestantes. Ellos van a volver en lo que fue el comienzo de Alabama, y saben qué es lo que sucedió con Alabama y las leyes azules, y ellos pusieron a los adventistas del séptimo día en la cárcel porque ellos rehusaron, mantuvieron su sábado y rehusaron el domingo. Ahora, volvamos a esto. Este es E.G. Waggoner. Él escribió en 1896, en Alabama, un adventista del séptimo día fue arrestado bajo una ley promulgada para evitar que un empleador obligara a un menor a trabajar el domingo. El hijo del hombre de 18 años que trabajaba en la granja testificó que trabajaba por su propio libre albedrío, siendo él mismo un miembro de una iglesia adventista del séptimo día. Pero el padre fue condenado y removido a prisión y llevado a prisión. Y es así como Alabama quiere regresarnos. Dice, amigos de la justicia en el lugar pagaron la multa y aseguraron la liberación de su vecino adventista del séptimo día. Dice, tales son las leyes dominicales en los Estados Unidos, donde las organizaciones de la iglesia están trabajando como nunca antes para obtener el control de los cuerpos legislativos para asegurar una aplicación más estricta de la observancia dominical. Esto es como fue Alabama, pero cuando usted
recita los 50 estados alfabéticamente, ¿cuál es el primero? Alabama, Alaska, etcétera. Pero es Alabama. ¿Podría ser el primero? Volvamos aquí a las letras azules. No es solamente los de Alabama esperan con todo lo que tienen para llegar a las urnas el 6 de noviembre para votar por la enmienda número 1, la enmienda de los 10 mandamientos, sino que ¿qué? Sino que la nación está observando y el mundo estará observando. Ustedes saben que el mundo está observando a alguien más. El mundo está observando a otro grupo. ¿A quiénes? A los adventistas del séptimo día. En Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 23, página 20, párrafo 2 en español. El mundo está observando a los adventistas del séptimo día porque conoce algo de su profesión de fe y de sus altos estándares. Y cuando el mundo ve a aquellos que no viven al nivel de su profesión, el mundo lo señala ¿con qué? Con desprecio. Esto está pasando en Alabama. Esto vino en octubre 23. ¿Y qué está pasando en Huntsville, Alabama? En la Universidad de Oakwood. Hoy estamos ahorita a las 12. ¿Qué está pasando justo ahora? Se está teniendo un especial de Navidad y están invitados a Kirk Franklin. Y está titulado El Rey de Reyes. Esto no pudo haber venido en otro tiempo, amigos. Y si algo fue predicado allá en Huntsville, Alabama, ustedes están en el estado. ¿Y cómo es que sus miembros van a saber esto que está pasando? Solamente predique de la venida de Cristo, pero Daniel 7 dice que va a haber guerra también. No hubo una iglesia que comenzó a tener los servicios los domingos como adventistas del séptimo día, y comenzó ¿en qué estado? En Alabama. ¿Qué está pasando aquí, amigos? Miremos esto. Aquí está, amigas, amigos. Aquí está. Y yo compartí esto el pasado jueves. Este es el video que colocó Oakwood en la invitación en Facebook para que el mundo viera. ¿Y a quién están trayendo? A Kirk Franklin, mis amigos. Este es en la iglesia adventista en Oakwood, en la universidad. Ahora, aquí está el pastor de Oakwood teniendo servicios en el domingo en una iglesia en Huntsville. Y él dice que la marca de la bestia no es la observancia del domingo, cuando venga ley, sino es la anarquía y la rebelión contra Dios. Y si usted predica esto, usted va a alejar a las personas. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Daniel su sueño para que lo pusiera en la Biblia? Y ahora vemos a otra pastora, llamada pastora Rebeca Davis, y dice ella, hay un alboroto tranquilo entre nosotros, es como un movimiento subterráneo sucediendo en medio de nosotros. ¿De qué está hablando ella? Ella quiere la observancia del domingo en las iglesias. Usted ve, no importa cuántas veces le explica a algún miembro o a algunos líderes denominacionales por qué el espacio debe ser dado para tener el domingo servicio de oración a las 11 a.m., no importa cuántas citas de Elena de White les tires en su camino, nunca lo conseguirá. Ellos quieren la observancia, la oración del domingo. Y Dean Young, el gobernador KIV, ¿ellos qué quieren? ¿Qué quieren ellos? El domingo para hacer la ley de la tierra. Y esta llamada mujer pastora
va a ser ordenada en noviembre 17 del 2018. Es más grande que ella y ni siquiera llamó su nombre. Y volvamos acá. Dean Young reconoció que los casos de la Corte Suprema prohíben la promoción de una religión en la propiedad pública, pero dijo que confía que esto cambiará. ¿Qué dice? Comillas. Sí, yo sé que la Corte Suprema va a tener, pero esto va a cambiar. Dice, ¿por qué? Dice, porque él sabe que el presidente Trump ahora está colocando los jueces que piensan de la misma forma. Miremos esto. Dice, solo porque tiene 5 jueces en la Corte Suprema que toman una mala decisión, esto no lo hace correcto, dijo. Cualquier persona con 2 ojos y un cerebro puede mirar a su alrededor y ver lo que ha pasado a nuestro país cuando sacamos a Dios ¿de dónde? De la plaza pública. Estamos viendo a los niños dispararse unos a otros. Se les ha enseñado que no hay absolutos. Lo que ve cuando abre sus ojos, los ojos, y mira a su alrededor, ahora mismo en este país es el resultado de eso. La gobernadora republicana Kay Ivey también dijo que apoya la enmienda, trayendo que la iglesia en la plaza pública para resolver la inmoralidad de las matanzas en los colegios. Esto suena bien, pero esto no es la solución bíblica. Y trayendo a Dios a la escuela pública, ¿qué es? ¿Qué lenguaje es esto? Es unir la iglesia y el Estado. Esto es Mark Levin. Dice, él quiere, ejecutar el artículo 5 y traer la enmienda a la Constitución. ¿Por qué? Dice, letras rojas, ¿para qué? Para traer la religión a los lugares, a la plaza pública. ¿Y Alabama qué? Alabama llama a la Convención de Estados para el artículo 5 para la enmienda constitucional. Ahora, si colocamos estos edificios en movimiento, ponemos a Alabama forzando el domingo, trayendo a Dios a la plaza pública, la Corte Suprema también está golpeándola, pero si el Estado regresa a tener sus derechos, el Estado no puede, el gobierno no puede alterar lo que el Estado ha dicho. Y yo quisiera saber de qué trata la enmienda número 14. Santorum dice que casi vomitó después de leer el discurso de John F. Kennedy sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Esto es lo que dijo lo que había dicho Kennedy, o sea que tenía que haber separación. Y Rick Santorum dice que él quiere que, pues él quiere la fe para que sea traída a la plaza pública, y esta es la unión entre Iglesia y Estado. Y esto fue la predicación de John F. Kennedy. También el Papa, él quiere también que la última sentencia, la frase quiere que la voz de la Iglesia esté donde, en la plaza pública. Y ahora sigue diciendo, este es un oponente para poner los mandamientos en la plaza pública. Marshall, en todas las propiedades. Este es un oponente en el mismo artículo. Dice, esto va a causar, dice, ellos serán demandados. Se considerarán que están en violación de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y qué dice la primera enmienda de la Constitución? Dice, el Congreso no hará leyes con respecto al establecimiento de religión. Ahora, ¿alguien sabe qué dice la 14ª enmienda? ¿Cuándo fue escrita? ¿En qué año? La 14ª enmienda.
Ahora, cuando América llegó a ser, ellos tuvieron la primera enmienda, que el Congreso no va a hacer ninguna ley con respecto al restablecimiento de ninguna religión. Pero en ese tiempo los estados tenían su propia religión. Esta es historia. Pero ahora los hombres se reúnen y ellos votaron la enmienda 14 que dice la segunda sentencia: ningún estado hará o forzará. ¿Lo ven? Entonces, para que Alabama y Tennessee y Georgia y Arkansas forcen la religión, en todos sus ciudadanos y sus lugares, el Estado debe volver a tener sus derechos. ¿Y cuál es el movimiento en la Casa Blanca? ¿Cómo se está llamando? ¿Para hacer qué? Para cambiar la enmienda número 14. Yo coloqué esto el juez, no voy a detenerme ahí. Y basado en la caravana de inmigrantes, ¿qué están diciendo? Donald Trump, la 14ª enmienda es cuestionable, o sea, removamos la prohibición para que los estados puedan dar su propia religión o forzar su propia religión. Cuando el matrimonio del mismo sexo se legalizó, fue estado tras estado que se aprobó. Y ahora, este movimiento en Alabama, este hombre, Dean Young, ¿cuántas vistas tiene en su video? 2 millones de vistas. ¿Le dice algo esto a usted? Miremoslo. Noviembre 6 será el día que vamos a ir a hacer historia. Los mandamientos se llevarán a las lunas de elección. La cuestión va a ser, a los alabamas dirán: nosotros queremos reconocer al Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el Dios de la Declaración de Independencia, o no queremos este Dios. El mundo va a estar observándonos para ver qué es lo que vamos a votar ese día. Alabama será el nivel 0 para el cambio cultural. Y estamos viendo la caída del imperio cristiano occidental, pero tenemos la oportunidad como personas, como Estado, para que nosotros queremos reconocer a Dios, el Dios cristiano, del Dios que fundó a esta nación. Hace 17 años yo hice una enmienda y tuvimos dos soportadores, el general Dial y Bridge, pero 17 años después han pasado y ha tomado 17 años en el Senado. Ahora nosotros vamos a tener en las urnas en noviembre 6 esto, y el mundo entero va a estar observando cómo Alabama va a las urnas y cómo ellos deciden reconocer a Dios, o si no lo queremos reconocer a Él. Nosotros vamos a darle un registro, los de Alabama, en este día del juicio, del Dios de la creación, de cómo votamos. Vamos a hacer esto fue Dean Young. Esto vino en julio 3, y ahora en septiembre, ni siquiera 3 meses, tiene 2 millones de vistas. El movimiento del domingo se está haciendo ¿qué? Está haciendo su movimiento, su progreso en la oscuridad. ¿Y quién es Dean Young? En el mismo artículo, Dean Young es un ex candidato del Congreso, aliado de mucho tiempo de Roy Moore. Ustedes creyeron que habían eliminado a Roy Moore, ¿no? Su movimiento está vivo y pateando. Por favor, síganme. Ustedes saben, Roy Moore, ¿qué quiere? Él quiere una teocracia en América. Y pasemos. Roy Moore es un dominionista. Recordemos esto, ya lo pasamos. Él está llamando ¿para qué? Para una convención constitucional para cambiar la constitución de los Estados Unidos, para volver a los estados a los derechos como fue Alabama en el pasado. Y el juez Roy Moore quiere traer
a América como fue de nuevo a ser grande de nuevo. Ustedes no han escuchado esto, ¿cierto? De que hagamos grande América. Pero ¿dónde está sus gorras que tienen a hacer América grande de nuevo? Y ahora, cuando Roy Moore fue llevado al Congreso, estaba corriendo para el Congreso, ¿qué dijo Donald Trump? Él urgió a los votantes para elegir a Roy Moore al Senado. No podemos tener demócratas liberales que están completamente controlados por Nancy Pelosi y no podemos hacer esto. Su nombre es Jones y es un títere y él nunca, no vamos a votar por esto. Nosotros necesitamos a alguien en la silla del Senado que vote por nuestro lema de hacer América grande. Entonces vayamos y votemos por Roy Moore. Háganlo, háganlo. Entonces dice, pero esto es política. Nosotros no queremos un demócrata senador, entonces queremos a Roy Moore. Pero tienen que entender que Roy Moore, los valores de Roy Moore no están aislados a él. Todos estos hombres que están alrededor de Donald Trump, Robert Jeffress, él cree que los 10 mandamientos deben ser puestos otra vez en la escuela. Ustedes tienen que haberme escuchado decir esto, estos son dominionistas. ¿Tiene sentido esto? Entonces, ¿cómo es que Roy Moore dice que vamos a ser grandes de nuevo? Dice, y debemos terminar las compras en domingo. ¿No es esto encontrado en la historia de Alabama con las leyes azules? Vamos, amigos. Muy bien. Y la última frase dice, las compras en domingo es una maldición y debemos quitar, y cuando hagamos esto vamos a ver a América a que sea grande otra vez. Estamos siguiendo, hay muchas cosas para mostrarles, pero porque mucha gente dice que predico muy largo. ¿Y qué está pasando en la Casa Blanca? La iglesia ha sido movida a la Casa Blanca. Esto, yo voy a leer esto en una página aparte, pero escuchen qué tan cerca estamos, amigos. Miremos esto, y es por eso que sus ojos tienen que estar enfocados en las elecciones intermedias que vienen, y salvado para servir nosotros tenemos que hacer algo. Por favor, pónganlo. Aquí cerramos. Estos son las personas más influyentes y poderosas. Son el gabinete del estudio de la Biblia. Estamos en la Casa Blanca. Esta es una red de cristianos. Buenos días. Gracias. ¿Qué está pasando en la Casa Blanca? Si cada semana están teniendo un estudio bíblico del miembro del gabinete, ahorita están teniendo 12 evangélicos cristianos, Mike Pompeo de la CNA, tienen a Ben Carson, a todos ellos, la lista sigue, y Mike Pence está también allí, las invitaciones están sobre el presidente, él está teniendo las notas que están recibiendo en ese estudio, pero los evangélicos están yendo a la Casa Blanca. Le dice sí, no hay duda sobre esto. Los líderes evangélicos están yendo más allá, mucho más a la Casa Blanca que en la época de George Bush, y ellos tienen acceso y mucho más de lo que fue en el tiempo de George Bush. No hay ninguna duda sobre eso. Ellos están llegando, entrando, es como un bus de enlace en el cual están entrando y saliendo, y que por qué hay tantos evangélicos en la Casa Blanca, y él se le preguntó y él dice,
Siempre hay evangélicos en la Casa Blanca cada día. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué están allí? Para influenciarlos a ellos, para legislar la, las políticas morales, Iglesia y Estado. La gran controversia, páginas 445. Las personas de fe están a través de toda la nación. Un año atrás él dijo, queremos una nación de fe para asegurar que el gobierno nunca imponga normas que vayan en contra de la libertad de religión. Pero este año el presidente firmó una ley que establece que las políticas de las naciones están en conexión con las oficinas basadas en la religión. Y cada parte del gobierno tiene una oficina de religión basada en la fe. Y hay agencias en todo lado. Y es para que haya espacio para todos. Y para que se tenga la libertad de ejercicio religiosa apropiada. Esto pasó en octubre 23. Octubre 23, ahí está Mike Pence en la Casa Blanca, y después de esto vino la oración. Este es justo en la Casa Blanca, los evangélicos teniendo un servicio de adoración después de la oración. Arrodíllense conmigo.